Muy bien, buenos días. Qué lindo poder reencontrarnos una vez más para la enseñanza. Hoy vamos a estar repasando Mateo 5, capítulo 5. Habíamos quedado en la clase anterior que hablamos de la tentación de Jesús, ¿sí? Luego del bautismo vino la tentación. Después cuando Jesús inicia su ministerio, y aquí estamos ya, luego de haber llamado a sus discípulos, ¿sí? Estamos en el capítulo 5 y vamos a hoy específicamente tocar el Sermón del Monte. Muy conocido el Sermón del Monte. ¿Por qué? El Sermón del Monte vendrían a ser las leyes de aquel nuevo reino. No suplanta las leyes del Antiguo Testamento, porque después, hoy, si llegamos a tiempo, lo vamos a dejar bien claro con lo que Jesús anuncia. Sin embargo, él es como que a través de el Sermón del Monte lo que hace es poner la vara mucho más alta de lo que estaba antes, con las leyes del Antiguo Testamento. Eso es lo que hace Jesús aquí en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, bueno, arrancamos. Primer versículo del capítulo 5 de Mateo 5, dice de esta manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vieron a sus discípulos. Ahí está. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vieron a sus discípulos. Sentándose, Jesús dice que vio la multitud, se sentó, subió, dice que Jesús subió al monte, ¿sí? Apartándose de la multitud. Eso es lo que está diciendo el primer versículo del capítulo 5. ¿Sí? Vinieron a él sus discípulos. Entonces dice que Jesús, abriendo su boca, empezó a anunciarles el sermón del monte. Versículo 1. Declara para quién es el sermón del monte. Ahora, lo que acabamos de leer, en la apreciación que acabamos de leer, a simple vista, sin ser teólogos, sin ser analistas, sin ser muy eruditos en la palabra de Dios, el primer versículo nos declara a simple vista que Jesús está anunciando este sermón en monte, pero no es para las grandes multitudes. Y eso es lo que muchas veces confundimos. Este sermón del monte no era un mensaje evangelístico de Jesús, sino que era una enseñanza particular para un oyente personal y un oyente particular. El oyente del Sermón del Monte eran oyentes crecidos, ¿sí? Para personas crecidas o que iban a iniciar el crecimiento, ¿sí? Por ejemplo, era pura y exclusivamente para sus discípulos. Y en esto muchos caen en el error. El Sermón del Monte era pura y exclusivamente para sus discípulos. Por eso dice que Jesús vio la multitud y subió al monte. Se alejó de la multitud Jesús para tener contacto con sus íntimos. Y al tener contacto con sus íntimos, con sus discípulos, les empezó a declarar el sermón del monte. Entonces, ¿por qué decimos que que el sermón del monte no es para la gran multitud? Ya que el sermón del monte demanda exigencias que solo pueden cumplir los que son discípulos. ¿Por qué, Lucas, los que son discípulos? Porque encontramos Mateo 5, versículo 48, ¿ven? Y yo les voy a leer una porción aquí. Miren lo que dice capítulo 5 de Mateo, versículo 48, dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, el sermón del monte era solo para los discípulos, no era para la gran multitud. ¿Por qué decimos esto? Porque el último, el versículo que leímos en Mateo 5, 48, declara
que seamos perfectos. Y la única manera de ser perfectos es siendo discipulados por Jesús. Ojo ahí. Siendo discipulados por Jesús. Todos nosotros estamos en el proceso de ser discipulados. Cuando conocemos a Jesús, asistimos a una iglesia, congregamos, escuchamos palabra de Dios, somos discipulados por Jesús a través de la palabra de Dios dada por nuestro pastor, ¿sí? Y la palabra de Dios la que confronta nuestras vidas y es la que nos va moldeando a cada uno de nosotros. Por eso, les repito, que el Sermón del Monte es pura y exclusivamente para sus discípulos. Ahora, por eso dice, ustedes sean perfectos como mi papá en los cielos es perfecto. La única manera de ser perfecto es, ¿sí? Siendo discipulados por Jesús. Ahora, luego nos encontramos con las bienaventuranzas, ¿sí? Leemos las bienaventuranzas y podemos encontrar la definición. ¿Qué es una bienaventuranza? ¿Qué significa? Muchas definiciones lo declaran como 100, como 1000 veces feliz, ¿sí? Algo que está superando la felicidad, ¿sí? Felices y gozosos por las bendiciones recibidas a pesar de la dificultad. ¿Y por qué les digo a pesar de la dificultad? Porque hay una particularidad en cada bienaventuranza. Encontramos una particularidad. Y la particularidad que encontramos en las bienaventuranzas es el contraste en una situación desfavorable con un premio o una retribución a pesar de. Y esto es muy interesante cuando leemos los contrastes que hay. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! Está declarando una situación desfavorable. Luego, dice, bienaventurados los que lloran, situación desfavorable, porque ellos recibirán consolación. ¡Wow! Está como estimulando a los discípulos a que no miren las circunstancias. Esa era la intención de Jesús, que no vean las circunstancias adversas por las cuales pasarían en sus vidas, sino que pongan su mirada más allá de eso, que podamos poner la mirada en los cielos. Por eso encontramos el contraste entre una situación desfavorable y la bendición de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y así, podemos encontrar que en el versículo 11 dice, bienaventurado sois cuando por mi causa vituperen y os persigan y digan de toda clase mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, ¿sí? Porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, antes de nosotros, dice así la palabra de Dios. En estas bienaventuranzas podemos encontrar a Jesús, ¿sí? Que lo que Jesús hace, Jesús en las bienaventuranzas podemos encontrar que es la primera vez que Jesucristo declara a sus discípulos sobre la persecución. En este caso, Jesucristo les está declarando lo que les iba a venir, aquellos sucesos que le iban a pasar, ¿sí? A causa de simplemente seguir a Jesús. Algo que para cualquiera de nosotros, algo que es
puramente injusto, ¿sí? Injusto. Que te persigan por hacer el bien, ¿sí? Hay que pagar ese precio. Hay que pagar ese precio. Y en estos versículos podemos encontrar cómo Jesús, ¿sí?, hace declaración por primera vez que cada uno de sus discípulos iba a pasar por persecución, por dolor, por tristeza, por desolación, pero el Señor estimula a cada uno de los oyentes del Sermón del Monte, los estimula a que sigan adelante, dándole esperanzas de que hay un premio supremo. Ahora, cuando hablamos de premio supremo y hablamos de a qué se referirá, me gustaría hacer una mención chiquitita a lo que es el juicio de Bema para todos los creyentes. Hay un juicio delante del trono de Dios para aquellos creyentes, para aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Todos vamos a compadecer delante del juicio, pero ese juicio, óiganme bien claro, ese juicio no es para condenación. ¿Cómo, Lucas? Sí, ese juicio no es para condenación. El juicio que todo creyente va a pasar es el juicio de Bema, B larga E-M-A, Bema. El juicio de Bema es un juicio de premiación. Por lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra, el Señor nos pondrá una corona a cada uno de nosotros. Depende lo que nosotros hayamos hecho en la tierra, ¿sí?, por el Evangelio de Dios. Ese es el juicio del trono blanco, el juicio de Bema. La palabra de Dios dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros somos creyentes, hijos de Dios, vamos a ir a juicio, pero no para condenación, porque nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Entonces, el juicio por el cual vamos a pasar cada uno de nosotros es el juicio de Bema. Seguramente aquí Jesucristo estaba estimulando a sus discípulos, ¿sí?, con este sentido. Ustedes van a tener su premio supremo, ¿sí?, en el determinado tiempo, en el futuro, ustedes van a ser premiados. No vean la circunstancia adversa, vean mucho más allá. Muchas veces nosotros caemos en ese error. Caemos en el error porque somos carne y hueso, porque las cosas nos duelen, porque nos duele que nos defrauden, nos duele que nos estafen, nos duele que hagan injusticia contra nosotros, nos duele que tengamos necesidad. Aquí Jesús mismo dice que los que lloran recibirán consolación. Y muchas veces no está hablando de la recompensa terrenal. Está el Señor declarando a sus discípulos de la recompensa, ¿sí?, futura y de la recompensa celestial que va a tener cada uno de sus hijos. Y muchas veces nosotros caemos en el error de mirar solamente la tierra, lo que nos sucede, ¿sí?, aquí en la tierra, y muchas veces nos desanimamos, ¿sí? Nos desanimamos, nos ponemos a pensar y a decir, no, esto que me pasa es muy grave, esto que tengo ganas de tirar la toalla, ya no hay manera de seguir adelante. Y déjame decirte que el Señor es fiel y verdadero, ¿sí? Que en el Señor están escondidas todas las cosas y todas nuestras preguntas van a ser el Señor mismo las va a responder el día que estemos en su presencia. Entonces, volvemos. Capítulo 5 de Mateo, del versículo 1 al versículo 12, podemos encontrar las bienaventuranzas, ¿sí? Ese contraste en una situación desfavorable, ¿sí?, y aquella circunstancia por la cual vamos a tener la recompensa y la victoria. O sea que siempre hay esperanza.
Jesucristo nos estaba declarando a través de este sermón del monte cuando comienza, que siempre hay esperanza. Nunca debemos bajar los brazos, nunca debemos darnos por vencido. El Señor siempre tiene, el Señor es nuestra esperanza. El Señor va a ser el que va a suplir cada una de nuestras necesidades en su tiempo y forma. Creo mucho en que el Señor estaba anunciándole a sus discípulos acerca de este misterio futuro que iba a venir sobre cada uno de los creyentes y seguidores de Jesús. Ahora, como les decía, en estos capítulos, en estos versículos, cuando está aquí en el versículo 11, habla acerca de la persecución por primera vez. Luego anuncia, ¿saben qué? Vamos a leer estos versículos donde el Señor anuncia que somos luz. Sé que está antes lo de la sal, pero quiero hacer mención a esto. Versículo 14 dice de esta manera: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. Dame mi celular. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Ahora, hay algo que está claro cuando leemos este versículo, y es que el Señor declara que somos una ciudad. Una ciudad. El Señor está declarando que una ciudad no se puede ocultar su luz. Ahora, cuando el Señor habla de una ciudad en estos versículos, ¿sí? El Señor en este texto, bien interpretado, habla de una comunidad, un grupo de personas. Por eso dice una ciudad, ¿no? Es un grupo de personas. Por eso habla de que una ciudad, luego menciona que no se puede ocultar por un almud. Ahora, ¿qué es un almud? Almud es una medida, era como un cajoncito por el cual se medía antiguamente, ¿sí? Era como una, imagínense que no habían balanzas como hay hoy. Entonces, ¿cómo se comercializaba? ¿Cómo yo te iba a cambiar, no sé? En realidad eso servía para medir granos y cosas sólidas. Entonces, ¿cuál era la medida? Entonces, yo te pago, no sé, 3 denarios por un almud de harina, de trigo. Listo, bueno, ese era el convenio. Entonces, ese almud simplemente era una caja por la cual era una medida estándar, ¿sí? Para todos tenía unas dimensiones, ¿sí? A las cuales siempre que ibas a comprar algo, se medía a través de esto llamado el almud. Yo les voy a mostrar ahí, creo que se ve. ¿Ve que es una caja? Es una caja. No es más nada que eso, una caja de madera. Eso era el almud. Ahora, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús dijo que una luz que se enciende no se podía esconder bajo un almud? Literalmente Jesús lo que estaba diciendo era esto. Imagínense que mi celular era una vela encendida, ¿sí? Y aquí la Biblia era el almud. El Señor estaba haciendo mención de esto. Es imposible poner una vela encendida y poner la caja esa de madera encima y que la vela siga encendida. Era imposible. Entonces estaba haciendo una ilustración gráfica para el tiempo, una explicación gráfica que no dejaba lugar a duda. No había lugar a duda. Y lo importante en estos versículos, que lo que el Señor quiere mencionarnos a nosotros, el Señor nos está llamando de que cada uno de nosotros, cuando nos unimos, somos la luz de una ciudad, de un barrio.
Cuando nosotros nos juntamos a hacer iglesia cada domingo, cada miércoles, cada vez que tenemos reunión y nos juntamos en la congregación, ¿sí? Somos esa ciudad que alumbra. ¿Qué alumbra? La oscuridad que nos rodea. Pero no tan solo alumbra la ciudad, la oscuridad del barrio, ¿sí? Ahora, muchas veces lo que el Señor en este grado quiere que reveamos y que seamos conscientes es que el Señor dice, ni se enciende una luz y se la pone bajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y quiero que reflexionemos juntos acerca de esto. ¿Cuál es nuestro almud? El día de hoy. Pensemos, reflexionemos, ¿cuál es nuestro almud? ¿Qué es esa caja de medición que aplasta nuestras luces? ¿Cuál es el almud de nuestras vidas? Y quiero que cada uno de nosotros saque una reflexión y piense en estos minutos y tal vez diga, tengo que mejorar este área, en esto todavía estoy flojo. No sé, tal vez mi almud es mi carácter, mi mal carácter, mi mal manera de contestar. Entonces opaca la luz de Cristo que tiene que estar en mí, el pacificador, aquel que puede compartir con sus testimonios. No, sin embargo, mi almud es mi carácter. Entonces, cada vez que me saco del eje, empiezo a renegar en casa y a decir cosas que no tengo que decir, ese es mi almud, apaga mi luz. Entonces, que podamos reflexionar el día de hoy, ¿cuál es nuestro almud? ¿Qué es lo que impide que la luz del Señor brille en cada uno de nosotros? Luego de identificarla, ¿sí? Debemos renunciar a eso que nos opaca. Ahora, esa fue la enseñanza que les estaba dando a sus discípulos. Pero no tan solo eso, en el versículo 13, bien claro, dice el Señor, que nosotros somos la sal de la tierra. Voy a leer el versículo 13 y dice de esta manera, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, hay varias verdades en este versículo. Una de ellas, por otro lado, nos llama la sal solo por dos razones. La primera, la sal evita que las cosas se corrompan. La sal, en la antigüedad, cuando no existía la heladera que está detrás de mí, la sal servía para conservar carne, ¿sí? Y esto es una práctica muy común en el campo. Cuando yo me acuerdo cuando era chico y iba a visitar a mi abuela en Córdoba, ellos le llaman charqui, que es la carne, ¿sí? Cubierta por sal, y las colgaban afuera, a la intemperie, con un mosquitero, ¿sí? Para que no se le acerquen las moscas, pero ellos le ponían, las cubrían de sal. Eso se llamaba charqui. Esa es una práctica, cuando no tenían heladera, en la antigüedad, la sal permitía que la carne no se pudra, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos dice el Señor que nosotros somos la sal del mundo? ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que evitamos que la sociedad se corrompa. De esta manera, somos los que evitamos la corrosión del mundo. ¿Con qué? Con nuestros actos. El Señor nos está llamando a ser la luz. ¿Por qué? Porque el Señor, con nuestros actos, ¿sí? El Señor quiere que con nuestros actos seamos la sal
para que nuestro alrededor deje de corromperse con nuestros actos. Ahora, quiero hacer la segunda mención de por qué Jesús está llamándonos la sal. Porque la sal, ¿qué hace la sal? La sal nos da sed. Estamos dando sed de Dios. Así que los que nos rodean quieran tener lo que nosotros tenemos, o sea, a Cristo. Debemos nosotros dar sed de Cristo, que es el único que puede saciar. Ahora, para que reflexionemos entre nosotros, ¿estamos siendo la sal? Las personas que nos rodean, ¿están queriendo tener sed de Jesús? Cada vez que nos escuchan hablar, cada vez que ven nuestros comportamientos, aquellos que nos rodean, ¿están queriendo, deseando, ¿sí?, como esa sal que da sed, tener sed de Dios? Buena reflexión la que Jesús le estaba dando a sus discípulos. Ahora, hace mención de algo. Dice que la sal se hace insípida. La sal se hace insípida. Y esa sal que se hace insípida, que ya pierde su sabor, ¿sí? Está diciendo esa sal que pierde su sabor, lo único que va a servir esa sal es para tirarla afuera y que sea hollada. Hollada significa ser pisoteada. En aquel tiempo, en el templo, por ejemplo, estaba el templo construido, pero las afueras del templo eran calles de tierra. Entonces, cuando llegaba el invierno, llovía y se hacían semejante barrial, ¿sí?, todo lo que era fuera del templo de Dios. Entonces, lo que hacían es tirar esa sal que ya era insípida, que había perdido su sabor, agarraban esa sal, ¿sí?, y las tiraban afuera, para que se mezcle con el barro, ¿sí?, y se haga más sólida, ¿sí?, para que las personas puedan pisar y no se resbalen. Por eso Jesús le está diciendo, es echada afuera y es pisoteada por los hombres. O sea, el Señor está dando esta ilustración de que nosotros debemos ser la sal, ¿sí?, y que la sal también puede perder su sabor. Y la idea es que cada uno de nosotros podamos ser esa sal que dé sed de Dios a cada uno que nos oye, ¿sí? Reflexionemos acerca de esto. Interesante estos versículos que podemos mucho hilo para cortar en todos estos versículos y las enseñanzas que podemos sacar de lo que Jesús nos dice, nos enseña. Yo trato de no detenerme puntualmente en cada versículo porque si no pasarían años, ¿sí? Sé que se está terminando el tiempo, nos quedan 6 minutos solamente. Voy a hacer mención a lo que continúa diciendo Jesús. Dice en el versículo 17 hasta el 20, dice Jesús y la ley. Jesús y la ley. Aquí Jesús declara que vino a cumplir la ley, a no deshacerla, sino a cumplirla. Aquí habla de la ley, y cuando dice de ley, ¿sí?, habla de la ley dada de Dios, dada por Dios a Moisés, ¿sí?, en el monte Sinaí. Básicamente, que está en Levíticos y en Deuteronomio. Jesucristo está haciendo mención a esa ley, a la ley del Antiguo Testamento, a la ley que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí, en el monte Sinaí. Entonces, ni una jota, dice Jesús, hace mención que ni una jota, que la jota es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ¿sí?
Por eso dice ni una J. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se le ocurrió decir J? No. Tiene un propósito. La J es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Por eso Jesús hace mención que ni una J va a pasar hasta que la palabra se cumpla, ¿sí? Hasta que la ley se cumpla. ¿Qué se cumplió de la ley? Entonces hay cosas que se han cumplido de la ley, del Antiguo Testamento. Hay cosas que se han cumplido y hay cosas que no. Por ejemplo, lo que se ha cumplido es lo ceremonial, ya que los sacrificios del Antiguo Testamento que anunciaban a Cristo ya se cumplieron en la cruz de Calvario. El Cordero sin mancha hacía mención a los sacrificios para perdón de los pecados que ya se cumplió en él, en la cruz del Calvario. Luego, lo que sigue vigente hasta el día de hoy es la parte moral de la ley. ¿Sí? La ley tiene una parte moral y esa es la que está vigente hasta el día de hoy. Luego menciona que nosotros somos justicia, ¿sí? Que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos. ¿Y cómo es que mi justicia puede ser mayor que la de un fariseo? Porque recordamos las clases anteriores, ¿qué eran los fariseos? Eran las personas reconocidas eh, dentro del pueblo judío, como en alta estima lo tenían a los fariseos. Los fariseos para ellos eran las personas que se dedicaban a estudiar la ley, y no tan solo a estudiarla, sino a cumplirla. Pero Jesús nos dice a nosotros que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cómo hacemos, ¿sí?, que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos? Claro, hay solo una manera de que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos, siendo que nuestra justicia sea implantada por la justicia de Jesús. O sea, nosotros somos justos porque Jesús fue justo, porque el único que pudo cumplir la ley se llama Jesucristo, ¿sí? Jesús dijo que cualquiera que no cumpla una, esto dice el apóstol Pablo, cualquiera que no cumple una ley, una porción de la ley, se hace culpable de toda la ley. El único que pudo cumplirla sin pecar es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo retomo? ¿Cómo nosotros podemos, nuestra justicia, ser mayor que la de un fariseo? Únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos, capítulo 3, versículo 22 al 25, dice de esta manera: en la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados. La única manera de ser más justos que los propios fariseos es a través de Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La única manera en que nosotros podemos ser justos, cumpliendo la ley, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que nada, les bendigo por estar ahí del otro lado. Fuimos medio rápidos hacia los últimos, pero bueno, ya se está por cortar en cualquier momento. Así que seguimos leyendo a continuación lo que siga después de la ley y la justicia. Terminamos seguramente el sábado que viene con Mateo 5, y sigan leyendo y meditando en la palabra, y sábado a sábado nos vamos a ir poniendo en contacto para seguir viendo qué hay
detrás de cada enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Así que los bendigo, hermanos, muchas bendiciones y gracias por estar ahí.